Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el poder estar con ustedes en esta noche. Les pido una disculpa, por ahí tengo un cambio de locación y de computadoras. Espero me puedan escuchar y me puedan ver bien. Y vamos a iniciar en esta noche, esta clase del día de hoy, esperando que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, y vamos a invitar que su presencia pueda estar en medio de nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Gracias por darnos de tu misericordia, de tu amor. Gracias por permitirnos estar estudiando estas clases que ciertamente nos ayudarán para poder ser cristianos victoriosos y poder seguir adelante en las promesas, en el camino, en lo que tú has planeado para nuestras vidas, Señor, porque así podemos caminar y lograr llegar a lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias y te bendigo en esta hora y pongo este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar en esta noche un nuevo segmento de esta serie. La serie pasada estuvimos hablando sobre los muros. La clase pasada. Y la serie que estamos llevando se llama Vencedor o Víctima, donde estamos estudiando cómo ser cristianos vencedores en el Señor y cómo no terminar como víctimas. Y hoy vamos a ver algunas de las claves que tenemos en el Señor para poder ser victoriosos. Así que, sin más, vamos a entrar en el tema. Y algo que queremos aclarar, hermanos, es que las batallas espirituales son muy diferentes a las guerras naturales que se libran alrededor del mundo. A veces son exactamente lo contrario y por tanto necesitan planes de batalla
muy diferentes. Y quiero traer a colación un versículo que muchas veces lo usan mal usado, creo yo, y algunas personas hasta se burlan de él. Pero tal vez hoy podamos entenderlo de una forma diferente y darle una nueva dimensión. Y este versículo es Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y hermanos, esto es una realidad. Yo me viene a la mente ahorita cuando Israel iba a conquistar Jericó, y era una ciudad, según los historiadores, con muros grandes, donde anchos, y en el muro cabían, una persona podía vivir en los muros. De hecho, Raab era una persona que vivía dentro del muro. Y ellos estaban confiados en la seguridad que tenían, estaban confiados en sus defensas, en sus muros. Pero hermanos, si ustedes leen la estrategia, yo les he compartido en diferentes ocasiones, y a mí el Señor me hubiera dicho: ponte a dar vueltas alrededor en silencio y no diga nada. Híjole, ¿qué tipo de estrategia es esa? ¿Verdad? Pero hermanos, este versículo cobra fuerza en eso. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos del Señor. Y Él tiene otros pensamientos. Y el Señor le quería enseñar al pueblo de Israel que las batallas se ganan primero en el terreno espiritual. Y hay un tiempo señalado, hay un día señalado, había un día señalado, un tiempo señalado para que esos muros cayeran, para que las huestes que gobernaban sobre Jericó cayeran. Y cuando llegó ese día y el pueblo llevó las trompetas y gritaron, esos muros cayeron. Así que, hermanos, las claves para la victoria en esta guerra que tenemos contra el enemigo de nuestras almas, nos van a ayudar a tener victoria. Pero repito, y quiero insistir en este versículo, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, porque uno pensaría, pues tenemos que armarnos, tenemos que estudiar temas militares, tenemos que aprender ciertas estrategias. Bueno, hoy no vamos a ver ese tipo de claves para tener la victoria, sino el tipo de claves que la palabra del Señor nos muestra, cosas que nos van a ayudar para tener sabiduría de parte de Dios. Así que vamos a ver algunas de estas claves. Hoy vamos a estudiar solamente 2 de ellas, y como he mencionado, estas claves nos van a enseñar sabiduría para ayudarnos a salir victoriosos en cada batalla. Y vamos a ver la clave número 1. Y solo quiero hacer una mención que no vamos a hacer una lista exhaustiva de todas las claves que existen para tener la victoria. Yo sé que hemos escuchado en algunos otros temas sobre la oración, sobre la alabanza, la adoración. Creo que son bien conocidas y se han enseñado en varios libros, pero vamos a ver otras claves que son súper importantes y que a veces no tomamos en cuenta, hermanos, para poder nosotros tener fortaleza y salir vencedor. ¿Okay? La primera clave se llama la humildad. Y buscar la humildad puede ser o parecer irrelevante, o incluso, como dice ahí la Filmina, un obstáculo para algunos que quieren ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, como nos dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero quiero que leamos con cuidado un próximo versículo en el libro de Santiago, que nos va a dar un poco más de luz sobre esto, hermanos. Si ustedes recuerdan la historia de Job, que la hemos estudiado varias veces durante esta serie, Job tenía una característica. Él cuidó sus muros, él estaba del lado de Dios, se fortalecía en el Señor. Él hacía lo posible porque él y su familia estuvieran cuidados, estuvieran en santidad, hicieran todo lo correcto delante de Dios. Y vemos que había muros construidos alrededor de Job y de su familia. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué la humildad es una clave para poder tener la victoria? Bueno, quiero leer este pasaje de Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. Donde dice: por esto dice, Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, aquí se nos da una serie de pasos que nos dan herramientas claves para la victoria. Para empezar, dice la primera frase: Dios resiste a los soberbios. Es decir, Dios no hay provisión para ellos, están alejados, los mira de lejos. Pero a los humildes, Él da gracia. Por eso, hermanos, estamos hablando de que la clave número 1 para poder tener victoria es ser humilde, porque a los humildes el Señor les da gracia. Y la gracia es el poder que nos capacita para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Pero sigamos leyendo. Después dice: someteos pues a Dios. Entonces, ya nos dio una clave que tenemos que ser humildes, porque Él da gracia a los humildes. Pero después dice que nos tenemos que someter a Dios. Y después de someternos, de ser humildes, someternos a Dios, podemos pasar al siguiente paso, que es resistir al diablo. Y después la respuesta es que Él va a huir de nosotros. En otras palabras, hermanos, antes de resistir al diablo, primero debemos de habernos sometido a Dios. Y es a través de la humildad que aprendemos a someternos a Dios y a limpiar nuestro corazón y nuestra vida. Sin esta preparación, no vamos a tener victoria ante los ataques y tentaciones del enemigo. Y hermanos, esta verdad es ilustrada, por ejemplo, voy a leer un ejemplo que Pastor Norman Holmes puso en su libro. Dice: esta verdad fue ilustrada cuando un líder de la iglesia estaba tratando de expulsar un demonio de un hombre. Y el demonio le respondió a través de la persona que buscaba liberación: no voy a salir por ti, tú eres esclavo de un demonio de lujuria. Este pastor estaba tratando de echar fuera a un demonio de lujuria, pero él mismo era esclavo de eso. Entonces no tenía autoridad sobre eso. Quiero repetir entonces, antes de resistir al diablo, primero debemos de someternos a Dios. A través de la humildad, hermanos, es la única manera, porque si no tenemos humildad, mire, una manera de saber si tenemos humildad es a quién nos sometemos. Todos aquellos que tienen humildad en su corazón son fáciles de someterse a alguien, ya sea alguna autoridad, etcétera. Pero cuando no aprendemos a someternos a las que vemos, déjame decirte algo, no te vas a someter a Dios a quien no ves. Así que quiero reiterar, es a través de la humildad que aprendemos a someternos. Y hermanos, a menudo cuando surgen problemas, algún problema, los creyentes, algunos se apresuran y dicen: esto es por culpa de Satanás, por culpa del diablo, y voy a reprender y rechazo eso y no recibo esto. Pero, hermanos, si permitimos que el pecado destruya nuestra protección espiritual, como vimos hace 8 días, o hace 15 días también, entonces estamos totalmente expuestos a que los espíritus malignos nos ataquen. Así que, si Dios permite, hermanos, y esto lo escribí aquí porque quiero que quede lo hubiera puesto en negritas, pero si Dios permite que seamos atacados, entonces el diablo no es lo primero que nos debe de preocupar. O sea, si es Dios el que está retirando los muros en nuestras vidas, hermanos, el diablo no debería de ser nuestra primera preocupación. Mi primera preocupación debería de ser: ¿por qué Dios ha decidido no protegernos y quitar esos muros? Eso debería de ser nuestra real preocupación. Algún día en algún mensaje dije una frase que causó un poco de controversia, pero yo les dije: el peor enemigo que uno puede tener es Dios, y tal vez no lo dije bien, y quiero aquí aclararlo y ahondarlo. Es que Satanás no es nuestra preocupación más grande. Mi preocupación más grande es: ¿por qué Dios
quitó su protección de mi vida. Eso sí nos debe preocupar, hermanos, porque si Dios tiene los muros de protección de mi vida, por mí que venga quien tenga que venir, pero estamos guardados. Regreso al ejemplo de Job. ¿Se acuerdan cuando Job, en el capítulo 1 de Job, donde Dios llama a todos sus hijos y le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Y le dice, pues sí, ¿cómo no lo he visto? ¿Y cómo no va a estar Job bien y feliz? Y lo ha cercado, está protegido, no lo puedo tocar, no me puedo acercar. Vamos a ver un ejemplo más adelante que va a reforzar esto, pero hermanos, reitero, lo primero que debemos entender si nos encontramos en algún tipo de ataque es por qué Dios ha decidido no protegernos de eso. Quiero ahondar en esto. Antes de que podamos siquiera enfrentarnos al enemigo, a menudo primero debemos de humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, ¿hay algo en mí? ¿Habría alguna puerta? O si lo sabes y deliberadamente estás haciendo algún pecado, decirle, Señor, dame el don del arrepentimiento y ayúdame a salir vencedor de esto. Si corregimos cualquier cosa en nuestra vida que desagrade al Señor y por medio de esto reconstruimos nuestras defensas, porque acuérdense que vimos en clases pasadas, no es solo es arrepentirse, sino restaurar las defensas que han sido derribadas. Así que si nosotros arreglamos, corregimos lo que al Señor le desagrada y reconstruimos nuestras defensas espirituales, entonces vamos a estar listos para enfrentarnos sin temor a los poderes del infierno. Hermanos, no debemos olvidarnos cómo iniciamos esta serie. Debemos de recordar que el primer pecado que trajo la rebelión contra Dios fue el orgullo de Lucero. Si una persona es orgullosa, Satanás va a ganar puntos de apoyo o va a tener puertas abiertas donde afianzarse en el corazón de esta persona a través de los cuales va a tratar de controlarla. En la Escritura tenemos muchos versículos que nos hablan de esto, pero quise traer dos a colación. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6 en la Nueva Versión Internacional dice, no sea que se vuelva presuntuoso. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que no ponga en el liderazgo a una persona nueva que no ha madurado. Dice, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. ¿Cuál fue esa condenación, hermano? El orgullo, que el orgullo empiece a subirse y entonces caiga en la misma condenación. Y Mateo capítulo 11, versículos 29 nos da el antídoto, nos da la vacuna. Y la Nueva Versión Internacional dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y me gustaría mostrar con algunos simbolismos en la Escritura, hermanos, por qué la humildad es una de las claves que necesitamos para tener la victoria. Y quiero que recordemos cuando el pueblo de Israel iba viajando en el desierto, ¿vale? Vinieron 10 pruebas, si recordamos, y la mayoría de ellos falló esas 10 pruebas, a tal grado que no pudieron entrar a la tierra prometida, pero hubo un grupo de personas que fueron lideradas por Josué, los cuales sí entraron a la tierra prometida, pero quiero que veamos qué sucedió antes que ellos entraran a la tierra prometida. Yo escribí aquí, es significativo que cuando Josué y los israelitas se preparaban para entrar en Canaán, es decir, la tierra prometida para ellos, primero tuvieron que cruzar el río Jordán cerca de Jericó. Esto fue cerca del final del río, justo antes de desembocar en el Mar Muerto. Por cierto, se le llama Mar Muerto por su extensión, pero no tiene ninguna conexión con otro océano. Está en un valle profundo el Mar Muerto. De hecho, es el lugar más bajo de la superficie del planeta. Así, el lugar Mar Muerto es el lugar más bajo. Se encuentra más o menos a 400 metros bajo el nivel del mar. Y si ustedes recuerdan, ahí llega el agua del río Jordán, pero el agua no sale. Y debido a que el agua no sale, todos los minerales que trae el río Jordán se quedan ahí, los sedimentos. Por esa razón, su agua es tan salada que no hay vida en el mar.
y por eso se le llama el mar muerto, porque no hay vida en este mar. Ahora, para que los israelitas entraran en su tierra prometida, tenían que entrar por el lugar más bajo de la tierra. Repito esta frase. Para que los israelitas entraran a su tierra prometida, primero tenían que pasar por el lugar más bajo de la tierra. Y de hecho el nombre Canaán también sugiere esta misma verdad. Según los eruditos hebreos, Canaán viene de la raíz Kena, que significa ser derribado por una pesada carga. Eso significa Canaán, ser derribado por una pesada carga. En otras palabras, también puede significar ser humilde o sea, haber sido humillados. Entonces, si unimos estas dos ideas, podemos decir que si queremos entrar, hermanos, y vivir en nuestra propia tierra prometida, en lo que el Señor ha dado, y tener las promesas que Dios tiene para nuestra vida, antes de eso, antes de heredar las promesas, antes de heredar lo que el Señor tiene para tu vida, tenemos que bajar y ser humildes, Y esto es bien interesante, hermanos. No hay tierra prometida si primero no aprendemos a ser humildes. Y bueno, entonces aquí viene una gran pregunta. ¿Cómo puedo ser humilde? ¿Cómo desarrollo la humildad? Pero antes de eso quiero leer un ejemplo de cómo la humildad puede ser muy importante. Y voy a leer textualmente de nuevo un ejemplo del libro un ejemplo que viene en el libro. Dice, un ejemplo de cómo la humildad puede ser importante en la guerra espiritual nos lo muestra John Dawson en su libro La Reconquista de tu Ciudad. Allí comparte de una época en 1978, cuando dirigió a unos 200 jóvenes en una misión para alcanzar con el evangelio a la ciudad de Córdoba, Argentina. La ciudad era sede de los partidos finales de la Copa Mundial de Fútbol y las multitudes de personas que asistían a los eventos era una gran oportunidad para el evangelismo. Sin embargo, al principio nadie los escuchaba y nadie se volvía a Cristo. El equipo parecía derrotado hasta que pasaron un día ayunando y orando. Durante sus oraciones sintieron que un espíritu de orgullo gobernaba la ciudad e impedía que la gente escuchara el mensaje del evangelio. Luego se sintieron guiados a vencer sobre este orgullo, humillándose públicamente en todos los lugares donde realizaban el evangelismo. Así que, al día siguiente, cuando se habían dispersado por muchos lugares, lo primero que hicieron fue poner sus rostros en el suelo y orar en los cafés al aire libre, en las aceras, en un desfile. Cuando se humillaron públicamente, se irrumpió de inmediato y se reunieron las multitudes de personas atentas para ver y escuchar su mensaje. Estas grandes multitudes continuaron durante las siguientes semanas y muchas personas se convirtieron a Cristo. Se obtuvo una victoria poderosa a través del simple acto de derrotar el orgullo mediante la humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si recuerdan el pasaje que leímos de Santiago, él dijo que él nos va a exaltar a lo que se humilla, hermanos. Entonces, de nuevo, la pregunta que hicimos hace un momento es ¿cómo desarrollamos la humildad? Bueno, algo que tal vez no predicamos comúnmente, pero Santiago 4:10 dice que debemos humillarnos, lo cual significa que por la gracia de Dios es algo que podemos hacer. ¿Se entiende? Humillarnos es algo que tú y yo podemos hacer. Santiago nos dijo que podemos hacer esto, por ejemplo, afligiéndonos, lamentándonos, llorando. Pero quiero ver otros ejemplos en la Escritura, hermanos, cómo podemos nosotros humillarnos. Y David nos da un gran ejemplo de esto. David nos muestra otras formas de cultivar o de practicar la humildad o de hacer ese ejercicio de humillarnos. Y cuando él escribe el Salmo 8, él empieza a considerar la grandeza de Dios. Y ve más, al considerar la grandeza de Dios, él ve claramente la pequeñez del hombre. Quiero leer algunos versículos para que lo podamos ver juntos. Salmo 8, verso 3. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Quiero regresar al versículo 4. Después de que David empieza a considerar la grandeza de la creación de Dios. Él dice, veo los cielos, obra de tus dedos, veo la luna, las estrellas, y al contemplar tu creación me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En el día de ayer, mi papá me estaba mostrando una canción donde la intérprete estaba diciendo esto, bueno, y Señor, y tú derramaste tu sangre, ¿y quién soy yo para haberme hecho merecedor de tu sacrificio? ¿Y quién soy yo para que te acuerdes de mí? Así que el contexto que estamos hablando aquí, hermanos, esta es una forma de practicar la humildad. El reconocer la grandeza de Dios. El reconocer que somos polvo al lado de Él. Hermanos, eso nos ayuda a que nosotros podamos practicar la humildad. Y yo les invito, esta es una muy buena práctica. Si nosotros adoramos y exaltamos la grandeza de Dios, sus poderosas obras, nos posicionamos entonces en un lugar humilde ante el gran diseño de Dios. A mí me gusta ver mucho algunos videos de, creo que se llama Louis Giglio, así se llama en inglés. Es una persona que compara todos los planetas, las galaxias, con nuestro planeta. De por sí nuestro planeta es chiquito, chiquito comparado con todos. Y luego dentro de ese planeta, cada país. Y dentro de cada país, tú y yo. Es muy interesante, hermanos, ver esto. Quiero leer otro versículo en el Salmo 35. Salmo 35. Veamos otra forma en que David habla sobre la humildad. Dice, se levantarán testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Entonces, para dar un contexto, David está hablando sobre los hombres malos, sobre los malvados que hacen cosas contra uno. Pero luego, en el versículo 3 encontramos algo. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, es decir, cuando les fue mal a ellos, que hablaban mal de mí, que me devolvían mal por bien, en vez de decir, está, para que se les quite. Si David hubiera sido mexicano, yo creo que se le hubiera dicho, para que se les quite, ¿no, hermanos? Dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Entonces, otra forma, hermanos, de humillarnos, o una herramienta para mantenernos humildes, es el ayuno. El no contentarnos por el mal que le va a otros, sino decir, Señor, yo voy a ayunar para mantenerme humilde y no decir, para que vean, yo estoy bien, para que vean, yo al final gané. No, hermanos. Ayunar y humillar nuestra alma. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 también nos hace una invitación. Y nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. Y esta es otra forma de practicar la humildad, que aquí mismo nos dice el versículo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire, hermano, esta es una gran herramienta para practicar la humildad. Pues ponte a pensar en alguna persona y di, sobre todo si tienes algún detalle, te lo digo por experiencia. Y di, esta persona es mayor que yo. Cuando tú ves a alguien mayor que tú es porque tiene ciertas cualidades. De hecho, yo escuché alguna vez una práctica que se me hizo muy interesante. Entonces, cuando alguien está hablando mal de una persona, algún día a mí me pusieron ese ejercicio y me dije, bueno, ya me dijiste una cosa mala de esta persona, ahora dime 5 cosas buenas de esa persona. Y yo empecé y hermano, ¿sabe qué causó eso en mi corazón? Que me humillara.
Y a veces déjenme decirles que sí encontraba cosas buenas y decir, bueno, creo que es más bueno que yo entonces. Pero el apóstol Pablo lo dice a Filipenses, no estemos peleando, no busquemos vanagloria, el querer ganar, el querer sobresalir, no hermanos, sino con humildad. Y algo para ser humildes es estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. De hecho, si ustedes siguen leyendo los versículos en este pasaje de Filipenses capítulo 2, Pablo va a mostrar cómo nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de humildad cuando Él se hizo hombre, o sea, después de ser Dios se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, muriendo en una cruz por nosotros. Así que, hermanos, cuando el apóstol Pablo revela el ejemplo de humildad suprema que es nuestro Señor Jesucristo, nos anima también a nosotros que tengamos también esa misma mentalidad, ese mismo servicio y esa misma humildad. Y así, hermanos, como Lucero erróneamente cultivó el orgullo en su vida y eso lo llevó después a rebelarse contra el Señor y llevarse una tercera parte de los ángeles, que es lo que entendemos en la Escritura, así nosotros, hermanos, podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo y podemos cultivar correctamente mediante muchas maneras la humildad. Así que busquemos, hermanos, construir humildad en cada una de nuestras vidas para que no haya ningún vestigio de orgullo por el cual Satanás nos pueda controlar. Así que, en resumen, para esta clave número 1, hermanos, necesitamos ser humildes. ¿Por qué? 1, porque Dios da gracia a los humildes. Él nos va a dar entonces gracia para poder ser vencedores. 2, cuando nosotros, ¿cómo podemos ser humildes? Viendo la grandeza del Señor y alabando su grandeza. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús enseña a orar, Él empieza, Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Y cuando estamos orando, Señor, yo reconozco donde tú estás. Reconozco tu posición y sé mi posición. Entonces, el reconocer la grandeza del Señor nos ayuda a ser humildes. Y número 3, como leímos aquí en Filipenses, si consideramos a los demás como superiores a nosotros, es una buena herramienta para el orgullo. Bien, vamos a ver la clave número 2 que vamos a ver el día de hoy. La clave número 2 es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos hemos entonado ese himno de hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Entonces, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da poder. Quiero leer algunos versos. 1 Pedro capítulo 1, 19 nos dice que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y de hecho en Apocalipsis 12, 11, que vamos a estudiar pronto, dice que los cristianos victoriosos, los que vencen a Satanás, lo hacen por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que sí, hay gran poder en la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, aquí quiero hacer una pausa. Es cierto que hay poder en la sangre de Cristo, pero también esa sangre tiene que ser aplicada de manera correcta. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto, hermanos? Si ustedes se acuerdan, en Egipto, cuando fue la última plaga, se les dieron instrucciones claras dónde tenían que aplicar la sangre, ¿vale? No era, pues yo la quiero aplicar en mi sala, yo la quiero aplicar en mi cuarto, yo la quiero aplicar aquí en mi frente, en la frente. No, tenía que ser puestos en el dintel y en los postes de las puertas. Y aquí yo escribí esta frase. Sin embargo, lo que muchos cristianos no saben es que la sangre de Cristo solo es efectiva cuando se aplica correctamente. Y yo he escuchado gente que ya lo usa hasta como una muletilla. No, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo solo es efectiva cuando se aplica correctamente. Repito, en el Antiguo Testamento, los israelitas que se salvaron de la muerte de los primogénitos solo se salvaron si habían aplicado la sangre del cordero como las instrucciones que se les habían dado. Quiero ver un ejemplo más porque no solamente allí. Los sacerdotes, para que fueran consagrados, necesitaban que se les pusiera sangre del sacrificio en el lóbulo de la oreja derecha
en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho. ¿Esto qué significaba, hermanos? Esto significaba que necesitaban ser consagrados en las cosas que escuchaban, en las obras de sus manos y en su caminar diario con el Señor. Es decir, solamente la sangre de Cristo va a funcionar si mis oídos, si mis obras y si mi caminar está siendo consagrado delante del Señor. Porque no es una muletilla, hermanos. No es algo que podemos utilizar solamente como una frase. No. Yo recuerdo mucho en el libro de Hechos cuando están unos hijos de un tal Seba y querían echar fuera a un demonio. Y el demonio le respondió y les dijo, bueno, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes no tienen una vida, un oído consagrado, unas obras consagradas, una caminata consagrada. Y si recuerdan esa lectura, los atacó y les quitó hasta la ropa, ¿no? Hermano, entonces no es solo la frase, sino es cierto que hay poder en la sangre de Cristo, pero nuestras vidas tienen que estar consagradas para que la sangre de Cristo tenga el efecto. Quiero regresarme a la filmina anterior. La sangre de Cristo solo es efectiva cuando se aplica correctamente, cuando mi vida está de acuerdo a lo que el Señor está buscando. Pero quiero ver otra verdad, hermanos, que les voy a ser muy honesto, yo no lo había visualizado de este punto de vista hasta que estuve redactando la información para la clase de hoy. Y esto para mí me abrió los ojos. Hay una frase que se usa en las clases donde se me voló la cabeza, pero me la voló porque me abrió algo que yo no había visto. Y espero que sea de gran bendición para algunos de ustedes. Otra verdad poderosa sobre la sangre que se nos muestra en la Biblia, y ¿cuál es? Esta verdad es que cuanto más cerca a Dios se trae la sangre, más poder tiene. Voy a repetir. Mientras más cerca de Dios se ponía la sangre, más poder tiene. Y vamos a ejemplificarlo en el Antiguo Testamento, ¿vale? En el Antiguo Testamento, los sacrificios que se ofrecían en el atrio exterior del tabernáculo podían expiar al pecado de una persona o tal vez de una familia. Si recuerdan, si alguien pecó, traía su sacrificio y lo traía por él, o como Job, si ustedes recuerdan, también él traía sacrificios por sus hijos, ¿vale? Y esto sucedía en el atrio exterior. Sin embargo, cuando esa sangre era llevada cerca del lugar santísimo, ¿para qué era llevada? Para ver si Dios podía expiar los pecados de todo el pueblo. Y esto lo escribí aquí. Cuando la sangre era llevada cerca de Dios en el lugar santísimo, liberaba un poder mucho mayor para la purificación nacional de todo el pueblo de Israel. Así que cuando la sangre de Cristo, hermanos, y esto me voló la cabeza, cuando la sangre de Cristo fue llevada a Dios en el cielo, ya no en el lugar santísimo, en el cielo, entonces liberó el poder más grande de todos, que fue eliminar el pecado del mundo. Por eso, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque cuando Él resucitó al tercer día, si ustedes se acuerdan, a María le dijo, no me toques porque no me he presentado delante del Padre, y Él tenía que ir y presentar esa sangre, y esa sangre, hermanos, tiene el poder de eliminar el pecado del mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él tiene el título del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, ahora, ¿por qué no vamos a aplicar esto al tema que estamos viendo? ¿Cómo se aplica esto en la guerra espiritual? Porque nos metimos a todo este estudio porque sabemos que estamos en una guerra y queremos ser conscientes de cómo salir victoriosos, cómo ser vencedores y no víctimas en esta guerra. Ok, primero, como intercesores que somos, hermanos, o que debemos ser, o debemos convertirnos en ello, tengo una pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Mientras más cerca estemos de Dios, más poder podrá liberar la aplicación de la sangre. Yo estoy seguro que muchos hemos orado, Señor,
que tu sangre sea aplicada sobre esta persona, sobre esta situación, sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre la iglesia, etcétera. Hermanos, pero ¿qué tan cerca estás tú de Dios? Mientras más cerca estés, más poder podrá liberar la sangre de Cristo. Y entonces, hermanos, para mí cobró una nueva dimensión el versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Por qué el apóstol está diciendo aquí esto en Hebreos? Porque él sabe, hermanos, que si cuando nosotros oramos y nos podemos acercar al trono de la gracia del Señor, hermanos, vamos a alcanzar misericordia, gracia, oportuno socorro. El poder va a ser liberado. Y quiero cerrar, de hecho, hoy con esto para no dar mucha más información. Hermanos, mientras más cerca estemos tú y yo de Dios, nuestra oración va a tener más poder. No sé si recuerdan por ahí un versículo que dice: la oración eficaz del justo. Es lo que está diciendo aquí el poder de la sangre. Puede mucho, porque estás cerca. Mientras más cerca estás de Dios, más poder tiene la oración, la aplicación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La forma en que se puede aplicar esta verdad en la guerra espiritual es que cuando tenemos que luchar con principados o potestades en los lugares celestes. Como hemos ya visto en clases anteriores, hermanos, existen diferentes niveles de autoridad espiritual en las regiones celestes. Algunos pueden presidir iglesias, ciudades, naciones. Así que si nosotros, hermanos, podemos acercarnos al trono de la gracia, hermanos, podremos pelear contra estos diferentes niveles de autoridad. Y quiero leer ahora otro ejemplo del libro también textualmente, y lo voy a leer. Dice, este libro de Pastor Holmes: ya describí en el capítulo 2 una batalla espiritual que tuve en una iglesia, donde un ángel caído fue derrotado al aplicar espiritualmente la sangre de Cristo a la iglesia a través de la adoración. Otro relato de victoria cuando se aplicó la sangre es lo que sucedió con la casa recién alquilada de una familia. Hace años una mujer en la iglesia me pidió que fuera a dirigir una reunión de oración para limpiar la casa que su familia iba a alquilar. La casa tenía un ambiente muy opresivo por los pecados que allí se habían cometido en el pasado. Traje un equipo de oración que entró en cada habitación, donde a menudo había una presencia oscura y demoníaca. Nos sentimos dirigidos a cantar cantos sobre la sangre de Jesús hasta que sentimos que la presencia de Dios entraba en cada habitación y expulsaba la presencia del mal. Adoramos al Señor y oramos porque la sangre de Cristo limpiara y protegiera toda la casa y la propiedad. Unos días después, el esposo de esta mujer tuvo una experiencia inusual. Aunque ella era una buena cristiana, su esposo era apostador y borracho. Mientras él se encontraba fuera de su jardín admirando su nueva propiedad, escuchó voces que lo llamaban desde el jardín del vecino. Y le dijeron: ven aquí, iremos a beber, a jugar y a pasar un buen rato. El esposo escuchó claramente las voces, pero no había nadie allí. Eran los demonios que a menudo lo controlaban los que lo llamaban. Y luego les preguntó: ¿por qué tengo que cruzar la cerca hasta el jardín de mi vecino? ¿Por qué no vienen ustedes aquí? Y los demonios respondieron: no podemos pasar la cerca. Hay demasiada sangre de Cristo de tu lado. Así que gracias a las oraciones por la limpieza y al haber aplicado la sangre, su familia estuvo protegida y tuvo paz en su hogar. Tenían más que una simple cerca natural que protegía su propiedad. Tenían los muros de salvación que habían sido construidos allí mediante la sangre de Jesús. Entre tanto que el esposo de la mujer podía salir de su casa y entonces quedaba bajo el control de los espíritus malignos, cuando regresaba a su casa, sus amigos invisibles tenían que quedarse afuera de su propiedad. Eso también permitió que el Espíritu Santo obrara en su corazón cuando estaba en casa, de modo que en unos pocos meses se convirtió en un cristiano arrepentido y
estable. Hermanos, esto es increíble. Es cierto que la sangre del Señor tiene poder, pero tú y yo tenemos que estar cerca. Y donde está la sangre del Señor, hermanos, no puede haber nada. Donde está el Espíritu del Señor, cantamos, hay libertad. No puede estar allí el enemigo de nuestras almas. Y quiero leer la siguiente firmina que dice: si podemos llevar espiritualmente la limpieza por la sangre de Cristo a sus lugares de autoridad espiritual, entonces vamos a poder atar al hombre fuerte y liberar a los cautivos. Quiero leerles un ejemplo más. Un ejemplo es la oración de John Knox, esto también está textualmente del libro, quien caminaba muy cerca con el Señor. Durante muchos años se acercó a Dios con su oración agonizante: dame Escocia o me muero. Así oraba John Knox: Señor, dame Escocia o me muero. Y en respuesta, Dios envió un poderoso avivamiento que transformó la nación. Otro ejemplo es el de la reina Esther, quien con su ascenso al trono pudo interceder delante del rey y salvar a su pueblo de la destrucción. Hermanos, y estamos hablando de este punto: mientras más cerca estemos de la presencia de Dios, más podemos hacer para poder traer liberación, sanidad, victoria. Esther, ¿qué tan cerca estaba del rey? Era su esposa. Podía acercarse. Como leímos en el libro de Hebreos, ella se podía acercar al trono y entonces ella pudo interceder por su pueblo y entonces pudo traer salvación, hermanos, y libertad a su pueblo que lo querían aniquilar. Voy a leer otro ejemplo más. Y estoy leyendo todos estos ejemplos para darnos ánimo, hermanos, para que abramos nuestros ojos y le digamos: Señor, yo quiero eso. Hay poder en la sangre de Cristo. Nosotros podemos orar, nosotros podemos atraer la presencia de Dios, pero más que eso, hermanos, es qué tan cerca tú y yo estamos del Señor para que eso tenga efecto. Lee otro ejemplo más. Dice: una vez estaba dirigiendo un seminario para pastores en la ciudad de Baguio, a la cual se le llama la capital de vacaciones en Filipinas. Sentimos que se irrumpió inusualmente en las regiones celestes mientras adorábamos al Señor. No hubo visiones ni guía profética, pero pudimos sentir que la alabanza suprema y la adoración habían atado a príncipes y principados en las regiones celestes sobre esta ciudad, como sugiere Salmo 149, 6 al 9. Les dije a los pastores que habría cambios visibles en la ciudad con respecto a lo que la adoración había logrado en los lugares celestes. No tenía una idea específica de qué cambios veríamos, pero solo nos tomó unos días descubrirlo. Varios días después, el vicepresidente de nuestro ministerio estaba en la capital del país, Manila, donde le testificó un hombre de negocios adinerado. Lo llevó a Cristo. Y el fin de semana siguiente, este nuevo cristiano subió a las montañas, a la ciudad de Baguio. La razón por la que fuera para cerrar la cadena de casas de prostitución que él tenía allí. Le dio dinero a cada una de las trabajadoras, animándolas a cambiar sus costumbres y regresar a sus provincias de origen para iniciar un pequeño negocio o volver a la escuela. Luego colocó un gran cartel frente a cada una de estas casas antiguas que decía: esta casa está cerrada, Jesús es el Señor. Esto no solo impactó a la comunidad local, sino que también fue hablado en programas nacionales de radio y de televisión. Y hermanos, no siempre vamos a tener una visión o discernimiento de espíritus de lo que está sucediendo en las regiones celestes, pero sí, hermanos, sabemos que Dios va a actuar. Y quiero leer el Salmo 149, del versículo 6 al 9. Dice: exalten a Dios con sus gargantas. Hermanos, y con esto les quiero animar cuando estamos adorando y estamos juntos en la congregación o en sus casas, cuando están cantando y adorando al Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando lo hacemos? Dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos,
para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Hermanos, cuando alabamos al Señor, cuando le bendecimos y nos metemos en un fluir de adoración, la sangre de Cristo viene y podemos romper, hermanos, principados, derrotar principados y potestades. Y es cierto, no siempre vamos a tener una visión o un discernimiento que está pasando. No siempre vamos a estar viendo qué es lo que sucede, hermanos. De hecho, si ustedes recuerdan, en Daniel capítulo 10 pasaron 21 días antes de que las oraciones de Daniel ayudaran a obtener la victoria total. Así que, a medida, hermanos, que aprendamos a declarar la salvación de Cristo y aplicar correctamente su sangre, tal vez en una oración, en un día de oración, o tal vez en un tiempo de adoración, como las reuniones que tenemos cada fin de mes, en que nos juntamos solo a adorar, veremos qué clave tan poderosa es para la victoria que Dios puede traer a nuestras vidas. Y hermanos, yo quiero animarles a que cada una de estas claves que parecen pequeñas, pero pueden darnos las herramientas que necesitamos para tener la victoria. Así que hoy vimos dos claves: ser humildes y la sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús debe ser aplicada correctamente. Mi vida tiene que estar escuchando lo correcto, haciendo obras correctas, con una caminata correcta para que pueda tener efecto. Y recuerden, mientras más cerca de Dios estemos, mientras más cerca, hermanos, el impacto es más fuerte. Siempre acuérdense del ejemplo de la sangre en el tabernáculo de reunión para que nos pueda ayudar y motivar a estar más cerca del Señor. ¿Por qué no oramos en esta noche y le damos gracias al Señor por este tiempo? Pero más, hermanos, pidámosle de su gracia para ser humildes y para aprender a utilizar eso que el Señor nos ha dejado, que es su sangre que derramó en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en nuestro ser, para derribar montañas espirituales, para derribar bloqueos, para derribar potestades. Pero necesitamos estar cerca de su presencia. Oremos. Padre, gracias te doy por este día. Gracias por la oportunidad de tener esta clase, Señor. Y yo te quiero pedir en esta hora, Señor, que tú nos des el querer practicar la humildad. Danos un corazón, Señor, cambia nuestro corazón, quita el orgullo de nuestras vidas y danos un corazón que anhele, Señor, buscar la humildad y que la practiquemos, Señor, que ayunemos, que consideremos a los demás como superiores a nosotros, si es necesario estar clamando, llorando, postrarnos como hicieron estos jóvenes en lugares públicos. Señor, ayúdanos a practicar la humildad de nuestras vidas, para que tú puedas derramar tu gracia. Y Señor, enséñanos a usar correctamente tu sangre preciosa. Que nuestras vidas, Señor, lo que escuchamos, nuestras obras, nuestra caminata, esté consagrada a ti, para que entonces cuando oremos, Señor, podamos estar cerca del trono de la gracia y entonces podamos hacer una oración efectiva, una declaración efectiva. Y Señor, tú puedas escuchar nuestra voz y podamos tener la victoria que tú ya nos has dado, Señor, pero que queremos conquistarla. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo. Te doy gracias, Padre nuestro, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.